mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, jueves 6 de octubre del año 2022. Vamos a tener una entrevista espectacular con uno de los jóvenes cruceños que más cosas hace y más calladamente. Vamos al corte, al regalarme 20 segundos y volvemos. Danilo Drakic, apellidango, Apellidango. Camba, ¿no? En Camba, ¿no? ¿Ah? Nacido en San Juan de Dios, por si acaso. En el San Juan En de el Dios. San Juan de Dios nací. Yo nací en la maternidad de Eva Perón. Eva Perón todavía. Eva Perón. Claro, antes de que se le cambie por Percy Bolan. Percy Bolan, ¿No? Bueno, has hecho un descubrimiento espectacular y como te decía, ¿cómo se hace para encontrar ahí, en el pueblo, en Comarapa, un monumento o un algo, que me lo vas a definir, que tiene 2000 años y que no había sido descubierto? Sí, bueno, eso es lo que nos hace falta, yo creo, comprender mucho, Carlos, ¿no? Claro. Aquí incluso en la ciudad, ya años atrás nosotros hicimos algunas intervenciones y mostramos que esta ciudad también hay historia bajo el suelo. Y bueno, así en los pueblos también efectivamente hay eso. Yo creo que esto nos lleva a una perseverancia, un cariño por esta tierra, de estar constantemente, hay veces que ni fines de semana tengo, ¿no? Ahorita básicamente nosotros tenemos un compromiso con el patrimonio, que no podemos parar, ¿no? Entonces andamos indagando, estamos por aquí, estamos por allá buscando, porque bueno. ¿De dónde sale la primera, en Comarapa hay algo raro? Bueno, sí, bueno, en todos los valles cruceños hay, en todo Santa Cruz hay. Te diré que, bueno, no voy a ser yo la primera persona que lo pillé. El padre Adrián Melgar y Montaño, en su publicación de los años 50, que es la historia de Valle Grande, ya él menciona ciertos sitios arqueológicos. En base nosotros a eso, ¿no? Entonces hay que leer un poco todo lo que hace la gente y llegamos al lugar. Registramos en su momento, años atrás, esta pirámide, Laja de Mairana se llama el lugar. La familia Méndez es propietaria de todo ese terreno, la profesora Irma Méndez, una gran personaje de Mairana, la verdad. Y bueno, llegamos y gracias a las comunicaciones con las personas nos dejan pasar, porque bueno, te diré que muchos de los sitios arqueológicos están en propiedad privada. Y claro, dentro de poco van a estar porque ya dijo el presidente que va a sanear todo, ¿no? Entonces, y fuimos y empezamos a hacer nuestras investigaciones, efectivamente, rudimentariamente diríamos. No tenemos un equipo de arqueología, somos 3 personas, pero somos. Tenemos la logística de movernos y nos hace falta herramientas técnicas. En su momento hicimos mediciones, sacamos niveles y qué sé yo, y bueno, ya empezamos a identificar que existía algo muy importante en esa zona. Ahora, apoyándonos a la tecnología, que también en Santa Cruz tenemos que empezar a usar tecnología. Claro, por supuesto. Toda parte del mundo la usan. Y gracias al apoyo que tuvimos, el acuerdo que llegamos a hacer, el convenio entre el apoyo público-privado, tanto de Volpegas, que desprendidamente ellos han comprado un LIDAR. Este sensor que escanea toda la tierra, toda la superficie. Increíble, ¿no? Y después te borra todo, te borra vegetación, todo. Entonces, gracias a eso nosotros necesitamos hacer, porque pasa un poco como lo pasó en Mojo, meses atrás, que también fue sensacional. Ya los arqueólogos veíamos esas cosas. Lo que pasa es que a la gente hace falta mostrarle, de acuerdo a la tecnología que manejamos en este momento. Todas las imágenes 3D es lo que la gente lo puede percibir. Un arqueólogo siempre está viendo las cosas antes de que incluso la gente lo pueda ver realmente cómo es. Utilizando esta tecnología, que hicimos nosotros, ya veníamos hace tiempo peleando todo esto. Te diré que es una lucha no solamente interna aquí en Santa Cruz, a nivel nacional, de nuestra herencia. Empezar a indagar, muchos nos hemos quejado los cruceños de que, bueno, no tenemos historia.
somos pues nosotros que tenemos que hacer nuestra historia. Claro. ¿Cómo vamos a pedirle a otros que Claro, no hagan claro, esto? por supuesto. Y tiene que haber inversión, tiene que haber presupuesto, tiene que haber apoyo para que esto funcione. Y así nosotros llegamos a este lugar, hicimos el escaneo, hicimos otro escaneo en Comarapa también interesante. En este caso estamos hablando de la pirámide de Mairana, que es efectivamente algo muy importante porque, bueno, Mairana, sí. Mairana. Sí, Entonces, Comarapa. pero también hay pirámides en Comarapa. Sí. Recientemente nosotros hemos hecho indagaciones, hemos hecho los recorridos y bueno, y gracias a esta tecnología LIDAR. ¿Por qué hay pirámides? Bueno, mira, son momentos del proceso histórico de la gente. Hay que entender un poco ese proceso. A ver, explícanoslo. Ya nosotros desde el comienzo de este año demostramos que el hombre aquí estaba caminando hace 8.500 años. Tenemos fechamiento 8.500. de carbono 14 hechos este año en Estados Unidos, de unas excavaciones que hicimos en Roboré. Vino Entonces, también un italiano que Vino Humberto Lombardo. Humberto. Él es un... Ese fue un trabajazo aquí. Trabajazo. En la domesticación de la yuca. Me Exactamente. acuerdo, ¿sabes qué? Que no me puedo olvidar, 10.000 años atrás. 10.000 años, 10.600 años. Este tipo empieza y él hace excavaciones en el río Itene, lo que es actualmente lo que es el Beni. Ya. Él llega a hacer excavaciones y lo primero que hace, identifica y manda a fechar y dice 10.600 lo más antiguo. Eso es carbono 14. Carbono 14, de efectivamente una materia orgánica que se encontró en el lugar. Eso fue algo muy importante porque, bueno, destapa esto, ¿no? Si pensábamos que antes no había gente aquí, mira, 10.600, estás hablando de la época de la megafauna, ¿no? E incluso no es lo mismo que vemos actualmente. Él ya nos empieza a poner esas pautas, la verdad es un gran trabajo de Humberto Lombardo, yo creo que hay que reconocer en algún momento un reconocimiento, tendría que hacerle tanto, no sé si la alcaldía o la gobernación. En este caso, nos abre ese aspecto. De ahí empezamos nosotros a indagar y decimos, bueno, en Santa Cruz también tiene que haber, ¿por qué no? Y empezamos las excavaciones. Y hicimos las excavaciones en varios lugares de Roboré. ¿Roboré por qué? Es una zona, aparte muy antigua, es una zona ecológica que incluso en las grandes glaciaciones se mantuvo estable. Fue un espacio donde los animales y los hombres podían vivir, no tanto como en las zonas altas que se cubrió de hielo en las glaciaciones y no había cómo. Entonces empezamos estas indagaciones, hicimos varias excavaciones y decidimos excavar en la cueva de Juan Miserandino. Un lugar, ¿por qué una cueva? Porque es un lugar tranquilo, no tiene mucho... Aquí en Mairana. No, eso fue en Roboré. Es lo que hicieron en Roboré. Excavamos 1,20 m hasta encontrar sedimento arenoso que provenía de fondo marino. Quiere decir que eso ya no tiene nada que ver con lo humano, sino son miles y millones de años atrás, porque sabemos que todo esto era fondo marino. Mandamos a fechar una muestra que obtuvimos nosotros en 90 centímetros de profundidad y una en 1,20 m. Nosotros excavamos hasta 1,60 m. La de 1,20 m nos dio 8.500 años antes del presente. Un fragmento de carbón de un fogón. La de 90 centímetros nos dio 6.500 años. No pudimos obtener una muestra más profundo, más antiguo. Ya. No tuvimos una muestra porque uno excava y efectivamente no pudimos obtener esta muestra. Este año voy a ir a excavar porque yo estoy seguro que tenemos hasta 11.000 años o igual que 10.600 que Lombardo, ¿no? Esto es algo de nunca acabar. Entonces ya con eso, imagínate, hemos encontrado también en Roboré imágenes de mastodontes, de animales muy parecidos a los mamuts, digamos. ¿Rupestres? Rupestres. No, donde están los mastodontes y hay un hombre que los está cazando, ¿no? Hemos encontrado imágenes de camellos que existían en la época de la megafauna, tigre, dientes de sable. Se han encontrado incluso evidencias de los paleontólogos en todo lo que es la zona del Cailla. Entonces, con eso hemos empezado a trabajar en el Cailla. Se ha encontrado una garra de dientes de sable. Quiere decir que ahí existían mastodontes, había incluso otros animales que llamaban toxodontes, muy parecidos al hipopótamo, que abundaba por esta zona. Estaba hablando de cuando esto antes del último cambio, o sea, la vegetación que vemos ahora es nada que ver lo que veíamos antes de nuestros ancestros. Con las excavaciones obtuvimos fechamiento y nos dio 8.500 años. Nos hace falta todavía encontrar uno más profundo para llegar quizás a las mismas fechas que tiene Humberto Lombardo. Porque Humberto tiene en su segundo momento ocupacional, que está más arriba, 8.500. Lo mismo que nosotros. Lo mismo. 6.500, lo mismo. Entonces nos hace falta encontrar el primero. Ya de ahí, ya te podés imaginar, 8.500 años de historia. El hombre viviendo aquí, empezando a conocer el ecosistema, llegando a nuevos grupos, conociéndose. Aquí siempre ha habido un mestizaje. ¿Siempre nómada? Siempre nómada en su momento, hasta que empiezan a aparecer estas grandes culturas ya agrícolas, que aparecen aproximadamente en Bolivia hace unos 4.500 años. Mojos es el referente, tiene esa antigüedad. La cerámica aparece incluso en todo lo que es el oriente boliviano hace 4.500 años. Ahí ya empieza la gente a
ser más A sedentario. sentarse, claro, sedentario. Y empieza a hacer cultivos y algunas veces rotatorios, digamos, por estaciones, pero empieza a hacerse mucho más estable en los lugares, ¿no? Entonces, de ahí vienen todos los chiquitanos y toda esta gente que ya sabía el manejo de la yuca, el maíz, nuestra calabaza, que es nuestro joco. Claro, es una calabaza camba, frijol, maní, son productos que ya Lumbardo lo ha demostrado. Ahora, dijiste, el mestizaje viene entonces. ¿Por qué Sí. dijiste eso? ¿Por qué? Porque también no solamente nosotros nos hemos dedicado a estudiar un poco el material de la gente que encontramos, hemos empezado a analizar un poco todo el aspecto mitológico, tanto los ayoreos, los yuracaré, lo que existe, de los ciruelos no tenemos nada, de los guarayos y todo, y hemos empezado a ver cómo todos en su mundo mítico están compenetrados en alguna parte. Esa es una forma que hace el ser humano como para decir, yo también pertenezco aquí. ¿Por qué? Porque comparto, igual que él, lo mismo, ya sea el ñandú, ya sea el tigre, o el jaguar, o la serpiente. Entonces, empezás a ver... ¿El ñandú o el pillo? Porque el ñandú es más grande, el pillo es más chico. Bueno, ¿O no? en realidad ñandú creo que es el nombre guaraní, si no me Ya, equivoco, pero ya. es el pillo en realidad, ¿no? Que es el primo del avestruz que existe en África, ¿no? Que ese es más grande, ¿no? Ese es mucho más grande. Sí. Entonces empezamos a ver que todos comparten algo, que quiere decir que la gente siempre sabía quiénes estaban allá y quiénes allá y más allá. Entonces cuando tú empiezas a ver ese contexto general y empiezas a ver que todos hay algo que los une, te está hablando que hay una interacción, no pelea, sino que están compartiendo, me interesa esto y yo voy a también compartir en mi metodología parte de esto para decir que yo El también intercambio. pertenezco a esta tierra. Es una forma de pertenencia, ¿no? De decir yo también creo igual que él, creo en el mismo Dios, entonces también somos de esta tierra. Entonces es algo interesante poder analizar eso. Hubieron muchos grupos, muchas poblaciones aquí y hubo ese mestizaje. Santa Cruz, los cruceños actuales somos eso, un mestizaje total, con guaraní, con chiquitanos, con los chané, entre muchos los cruceños está ese gen, camina todavía, ¿no? Entonces este es un lugar de mestizaje y así nace también nuestra sociedad actual de los cruceños. Entonces eso es algo importante que ve, que todos sabían dónde estaban, cada tenía su espacio y existían las relaciones de intercambio. Entonces eso nos habla de que este espacio dio la capacidad para que mucha gente viva en mucho tiempo sin necesidad de estar peleando, efectivamente. Las grandes peleas empiezan a aparecer justamente cuando empiezan estos imperios a querer el dominio, ¿no? Todo se corta básicamente desde la aparición del imperio inca, que empieza a poner fronteras, empieza a poner ciertas cosas, limitaciones. Antes de eso nosotros vemos que el comercio... Intentos de conquista. Empieza a cerrar fronteras, muy parecido a lo que actualmente es la propiedad privada. No, esto es mío, vos no pasás, entonces empieza a poner ciertas limitaciones. Nosotros antes de incluso la aparición de lo que es la evidencia de las culturas incas y todas esas cosas, encontramos materiales que vienen del norte de Chile, vienen del Atlántico, o sea, la diversidad étnica de ahorita queda chica a lo que antiguamente transcurría. Entonces todo este mestizaje, todo este ambiente hace de que todas las culturas que han vivido en Santa Cruz, todos estos grupos étnicos, por mucho tiempo, miles de años, esa relación con la naturaleza, esa relación con el monte, porque el Camba no quiere tumbar el monte. Ustedes lo saben, Carlos. El Camba quiere estar trabajando todo el tiempo con el monte. Así lo vemos. Y eso lo estamos viendo ahorita. Todo ese manejo que se llamaba rosa, tumba, quema, que era la forma de cultivo ancestral, nunca salía de las manos hasta que personas extrañas aparecen en el lugar que no conocen ese sistema, ese mecanismo de interacción. Por eso son los incendios forestales. Tú lo debes saber, 20 años atrás no pasaban estas cosas. Porque la gente sabía. De generación en generación enseñada cómo era esa convivencia. Claro. Entonces todo eso nos va mostrando este bagaje y efectivamente llega un momento que los grupos, algunos deciden, mirá lo interesante, los ayoreos son de los grupos más antiguos que han llegado a estas tierras, ¿no? Hay estudios de ADN que demuestran que el ADN de los ayoreos, tanto de los Uruchipaya, está relacionado con los primeros pobladores de Australia, imagínate, o sea, ese estudio lo hizo National Geographic hace unos 2 años atrás. Mirá vos. Entonces nos está mostrando, y mirá el ayoreo hasta ahorita, algunos no usan ni zapatos todavía. Esa lucha por guardar, ¿no? Qué fuerza para guardar eso. Ellos conocieron la cerámica, no quisieron, los cultivos no. Seguían siendo cazadoras, recolectoras nómadas, hasta que empieza a aparecer la propiedad privada y los empiezan a correr a balazos. Y se acabó su vida y por eso los tenemos a los pobres. Los tenían esclavizados. También. Y ahora los tenemos aquí pidiendo plata, ¿por qué? Porque ellos no saben. Porque le quitaron su tierra. Todo. Si te quitan tu forma de vida, ¿qué haces? Le quitaron su tierra a la fuerza. En el 1970 y tantos, en el gobierno de Banzer, yo me acuerdo,
la gran división de las tierras de ellos, el gran saqueo de las tierras de ellos y la llegada de los primeros ayoreos aquí. Me acuerdo perfectamente porque vivían ahí en lo que es ahorita el Parque Urbano. Parque Urbano, ahí en la estación brasilera. Claro, en la estación brasilera, exactamente. Sí. Entonces, vemos que culturas que llegaron hace miles de años conservaron su forma, de su esencia de ser, hasta que efectivamente esta nueva sociedad ya no acepta esas otras cosas, estilos de vida. Y o te acoplás o no te acoplás, ya lo vemos actualmente. Sí. Entonces, ese análisis de todo ese bagaje nos demuestra que los chiquitanos sabían que estaban los ayoreos ahí. Y en algún momento han intercambiado cosas. Sabían que estaban los yuracaré, los yuki, los sirios no. Todos estos grupos vivían de alguna forma, efectivamente siempre ha habido problemas. Si hasta en las familias hay problemas. En el norte paceño acaba de desaparecer ya una etnia, digamos, porque ya les quitaron sus tierras y todo. Ya le quitaron todo. Ahora, por ejemplo, lo interesante que está pasando en el Bajo Paraguay, los guarazuec, que también gente que vivió hace mucho tiempo y en la época de la goma escaparon mucho, ahora han vuelto al Bajo Paraguay. Y ellos están volviendo y quieren efectivamente recuperar esa pertenencia a esa tierra. Lamentablemente ahorita están siendo avasallados por los interculturales y bueno, hay esa lucha por las tierras, ¿no? Pero digo, ha existido todo ese bagaje y si ellos existían y sabían que estaban los otros, quiere decir que había de alguna forma un trabajo armonioso dentro de todo lo que puede ser una relación humana. Ah, por supuesto. Por eso Pañuflo de Chávez, muchas veces nos preguntamos, fue de alguna forma sencillo. No fue tan complicado como otro lugar, porque la gente se conocía, de alguna forma había. Fue, se puede decir, una conquista medio amigable la de este lugar. Por eso el nacimiento de Santa Cruz la Vieja actualmente nace siendo una ciudad mestiza y aprovechando todos los medios y conviviendo con los indígenas. Hemos encontrado nosotros dentro de las viviendas españolas materia prima o artefactos indígenas. O sea, quiere decir que siempre estuvo y eso efectivamente brindó la oportunidad de que haya un desarrollo. Esa es la zona que tiene más riqueza cultural, digamos, en arqueología. Bueno, no, en arqueología quizás de la época de la conquista, ahí tenemos, como te digo, hay mucha evidencia arqueológica de pinturas rupestres, materiales que datan de 8.500, de 6.000, de 2.000, nosotros hemos ido ya fechando, estamos empezando a armar realmente una estructura de toda una historia de Santa Cruz. Y bueno, en su momento estas culturas que empiezan, los valles cruceños fértiles a morir, ¿no? Ahora lo estamos viendo, la producción ya no solamente es para Santa Cruz, sino para otros lugares. Sí. En su momento era igual, una productividad. Entonces ahí empieza la gente a querer desarrollar algo un poco más complejo. Y empiezan a hacer todas estas edificaciones. Ahorita me vas a explicar, vamos a ir al corte y vamos a mirar incluso las fotografías de los lugares, porque me interesa que me contés por qué la pirámide, aquí en Egipto, en donde sea, siempre una pirámide. Tengo curiosidad de saber por qué la pirámide, porque en el Beni también las culturas hidráulicas también son con alguna cosa de pirámide, ¿ok? Sí, sí. Dale, vamos al corte. La Bay de Tank EV es una vagoneta 100% eléctrica, disponible para entrega inmediata, 505 kilómetros de autonomía por carga, tracción inteligente a las 4 ruedas, controles en el volante y una tablet rotatoria de 15.6 pulgadas en el tablero. Para brindarte mayor información, contactate a nuestra línea gratuita 817-05-305 o escribí al WhatsApp 690-12-228. Distribuye Crown.